Bueno, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Celeste Di Meglio, soy presidenta de IMACE, soy una mujer con discapacidad. Hoy inauguramos el área de género de la Asociación Civil por la Plena Inclusión y la Equidad, a cargo de Rosario de Genaro. En esta oportunidad nos acompaña una socia honorífica de IMACE, que es la maestra en Derechos de las Personas con Discapacidad, Pamela Molina. Elegimos este tema tan difícil para comenzar este trabajo en el área, pero con la convicción de que es un tema muy importante para visibilizarlo, y vamos a estar hablando de niñas y mujeres con discapacidad en situación de violencia. Por favor, silencien sus micrófonos si entran, o de todas maneras los mantendrán silenciados porque el administrador, que es Leandro, los va a mantener silenciados. Las preguntas, por favor, al chat, o al finalizar las exposiciones, las estaremos contestando. Yo voy a estar leyendo todas las preguntas. Y esta es un puntapié inicial desde la Asociación Civil por la Plena Inclusión y la Equidad, IMACE, creo que muchos la conocen por IMACE, y que es la convocatoria al área de género. Está dirigida a todos aquellos que quieran ser colaboradores para trabajar sobre los muchos proyectos y temas que agrupa esta área. Serán bienvenidos todas las propuestas y proyectos a trabajar. Para poder ponernos en contacto y ofrecernos para trabajar en colaboración con la asociación, les vamos a pedir que nos manden, yo lo voy a decir ahora, lo vamos a poner en el transcurso de la charla también, y Rosario, que es la responsable del área, cuando termine la charla también lo va a estar diciendo, que nos envíen un mail a porlaplenainclusionylaequidad@gmail.com, y en asunto, convocatoria al área de género, o quiero participar en género, o género. Y así vamos haciendo unas reuniones para ver, porque lo que nos propusimos con Rosario es, por mes, poner un tema en el tapete, un tema de género y discapacidad en el tapete, y hacer estas charlas. Estas charlas van a quedar subidas a nuestro canal de YouTube. Después Leandro me va a ayudar con cómo es el nombre del canal. Calculo que se debe llamar Por la Plena Inclusión y la Equidad, pero no me los acuerdo todos de memoria, no me peguen. Es así. Y bueno, queremos agradecer la accesibilidad comunicacional de la empresa Pomeranek Media, que está realizando los subtitulados simultáneos, y a la Agencia Nacional de Discapacidad por la colaboración con las intérpretes Ana Núñez y Verónica Vecchia. Al final, a todos los que nos acompañan hoy y siempre, y al equipo de IMACE, que va creciendo en número y en compromiso para seguir construyendo un mundo que nos incluya a todos. Así que buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla. La dejamos acá con la maestra, pero antes quiero agradecer a mis amigos Pablo Pomeranek y Diego Pomeranek, porque siempre nos acompañan. Desde que empezamos con nuestras charlas, nos acompañan. Y bueno, prontamente vamos a tener novedades. Pam, gracias por tu participación, y te doy la palabra porque queremos escucharte. Bienvenidos a todos. Ahora yo tengo la palabra. Sí, bueno, ok. Bueno, buenas tardes a todas. Me parece que somos más todas que todos. Bueno, primero agradecer a Celeste por la invitación que me hizo para compartir con ustedes esta tarde. Principalmente, Celeste me ha pedido que converse un poco sobre mujeres con discapacidad y las situaciones de violencia de género. Entonces yo voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Vamos a ver ¿ya? Cómo puedo compartir la pantalla, porque tengo un PowerPoint. Bien. Ok, entonces, a ver, voy a ver también. ¿Ustedes pueden ver a la intérprete? ¿Sí? ¿Pueden ver a la intérprete? ¿O al compartir mi pantalla esta etapa?
Ahí me espero, Leandro, que tú me ayudes, por favor, con ese tema. ¿Sí? Ok. Bueno. Creo que hay que fijar entonces yo voy a hablar un poco del tema de mujer, niña con discapacidad y situaciones de violencia de género en general, ¿ya? Y espero que de alguna manera ustedes me avisen, ya, se consideren que yo ya termine la presentación. Bueno. A ver. Ahí ya. Ok, lo primero. Ya sabemos, ya, más de 1 billón de personas en el mundo tienen discapacidad. Ya. Por lo tanto, las personas con discapacidad, en realidad, somos supuestamente una minoría, pero somos una de las, comillas, minorías más importantes del mundo. Dentro de esta cantidad de personas, un 60% somos mujeres. Ya. Y dentro de este mismo también número, un 80% vive en nuestros países en desarrollo. Bien. Ahora, las mujeres y las niñas con discapacidad afrontamos obstáculos en la mayor parte de los ámbitos de la vida. Y ustedes, yo creo que ya ustedes ya lo saben. Eso genera situaciones de discapacitación. ¿Ya? Y en esas situaciones existen múltiples e interseccionales formas de discriminación. ¿Ya? Por ejemplo, en el acceso a la educación, nuestro nivel de acceso a la educación no es el mismo que hombres con discapacidad y por supuesto tampoco que otras personas, mujeres sin discapacidad. El acceso a las oportunidades económicas, el acceso a la justicia, el reconocimiento como persona ante la ley, la participación en la política, el control sobre nuestras propias vidas, el acceso a atención de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, el derecho de acceso a la maternidad, a la vida independiente y al cuidado de los hijos. Todos esos aspectos nosotros nos encontramos con barreras mucho más grandes que la de hombres con discapacidad en situaciones similares y que mujeres sin discapacidad en general. Ahora, América Latina es la región más desigual del mundo y todavía sigue siéndolo también post-pandemia. Aquí entonces las personas con discapacidad tenemos más experiencia de discriminación, invisibilidad y exclusión. ¿Ya? Y por la invisibilidad, sobre todo, no contamos con políticas públicas que garanticen el pleno respeto de nuestra diversidad humana. ¿Ya? No contamos con medidas de accesibilidad, de inclusión social. No se implementan en todas las áreas de la sociedad. Pero en ese contexto también la violación de derechos es más grande cuando las personas con discapacidad pertenecen a otros grupos en situación de vulneración. Eso aumenta la desigualdad estructural y aumenta la brecha ante las oportunidades. Dentro de esas interseccionalidades estamos las mujeres y las niñas con discapacidad. Entonces, según los datos de CEPAL, existe una mayor prevalencia de discapacidad entre las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas indígenas, las personas adultas mayores y las personas que están en situaciones de violencia, guerra interna, desplazamiento o migración. Ahora, ya cuando hablamos de mayor prevalencia, estamos mostrando una formación social que refuerza las distinciones o las diferencias como un desvalor y por lo tanto causa un acceso más bajo o más deficiente de estas personas catalogadas como diferentes a los bienes, los servicios y las políticas públicas. Entonces, tenemos aquí en América Latina, en que la población indígena total, en América Latina y en el Caribe, es de aproximadamente 50 millones de personas, o sea, el 10% de la población total, incluyendo además 400 grupos lingüísticos diferentes. También, según el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la CEPAL, la población afrodescendiente en la región fluctúa entre 80 y 150 millones de personas, o sea, el 15,5%, entre el 15 y el 30% de la población regional, dependiendo del país. Ahora, también en la región tenemos alrededor de 57 millones de personas que tienen más de 60 años, y ahí por lo tanto se catalogan como adultas mayores y adquieren discapacidades. Todas estas personas, ya, junto con las mujeres y las niñas, ya, las personas con diferente orientación sexual, identidad y expresión de género se enfrentan diariamente solamente por la
divergencia, la disidencia corporal, la disidencia de manera de funcionar, nos enfrentamos a la exclusión, a la dominación, a la explotación, al genocidio y a la discriminación en diferentes niveles. Estas desigualdades no están basadas en hechos reales, externos, en algo externo realmente, como de facto que existe. Son construcciones sociales. La desigualdad de género, la de raza, la de etnia, la de discapacidad, la de edad, entre otras, son subterfugios ideológicos culturales de una sociedad que tiende a naturalizar posiciones socioeconómicas y roles sociales, según también esas diversidades corporales subyugadas, para poder mantener privilegios. Y al naturalizarse se convierte en desigualdad estructural y en discriminación estructural también. Ahora, esto entonces en realidad es una dimensión ideológico-política sobre la que se estructuran los países y que se convierte además, se hereda culturalmente. Y nosotros las personas aprendemos esa misma estructuración y la reproducimos culturalmente. Y esto está anclando las relaciones humanas en la diferencia como desvalor y en la segregación y la exclusión como naturales. Y por eso la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad es menos denunciada y es menos enjuiciada y castigada, porque se ve como natural que ahora a las mujeres con cuerpos disidentes debe ser tratadas así. Eso es cultural. Ahora, nosotros entonces, mujeres y niñas con discapacidad, no solo somos también parte de lo que se llama género, sino que también parte de lo que se llama grupo en situación de vulneración. Las políticas y programas, acciones relacionadas con personas en situación de vulneración se caracterizan por la exclusión, la invisibilidad, el trato condescendiente, la caridad pública o privada, donde la persona se convierte en objeto de una acción. La reducción del tema del campo de la salud, la discriminación por acción y discriminación por omisión, y políticas y programas segregados, únicos, exclusivos, separados para personas con discapacidad o para mujeres y situaciones diseñadas y ejecutadas de manera aislada y exclusiva. Cada una de esas políticas, programas y soluciones que son segregadas y exclusivas tienen un costo económico y social significativo que se suma al presupuesto regular para la agenda del desarrollo. Ahora, entonces, nosotras mujeres con discapacidad experimentamos una discriminación interseccional. Entonces, tenemos lo que yo llamo los sismos ideológicos culturales, lo he hablado en varias oportunidades, no sé si aquí con ustedes, pero los sismos son formas de discriminación estructural. Y aquí tenemos el racismo, el heterosexismo, el normocentrismo, es decir, el culto a lo normal, supuestamente como algo que realmente existe, el capacitismo, el oyentismo o el audismo, el machismo, el edadismo, es decir, la discriminación por edad, donde valoramos a las personas más jóvenes por sobre las personas mayores, a las personas mayores las consideramos carga social. Entonces, estos ismos, como ejemplo, son todas formas estructurales de discriminación, ¿cierto? Y por lo general, nosotros las atendemos de manera separada, pero en realidad la lógica de esa discriminación, la lógica, la ideología subyacente a esa discriminación es una y la misma. La discriminación es interseccional y también múltiple, pero la lógica que subyace es siempre la misma. Una ideología, una estructura ideológico-política que le otorga un desvalor a nuestros cuerpos divergentes. Y por eso nos posiciona en situaciones de opresión o subyugación y nos imponen roles solo por la supuesta divergencia corporal. Entonces, tenemos que pensar que el tema de mujeres con discapacidad y la violencia de género invade el concepto de interseccionalidad y debe ser abordado desde ese enfoque,
el enfoque interseccional. ¿Qué significa esto? Significa que nosotras tenemos muchas identidades coexistiendo dentro de nosotras. Cada identidad en nuestra vida diaria nos trae experiencias de discriminación y también algunas veces de privilegio por sobre otros grupos. Entonces vivimos experiencias de privilegio y opresión constantemente, dependiendo de las identidades que coexisten entre nosotros. Porque cada persona pertenece a múltiples categorizaciones sociales. Ahora, es importante considerar que cada categorización social también es ideológica. Es una construcción social que se ha creado para ordenar el mundo. Entonces, por ejemplo, claro, yo soy persona sorda, soy mujer, soy migrante porque vivo en Estados Unidos desde hace 15 años, ¿ya? Y soy heterosexual. Aquí yo más o menos diría 4 o 5 identidades, más o menos, que yo tengo dentro de mí. ¿Ya? Digamos, categorizaciones que yo tengo dentro de mí. ¿Ya? Ser sorda, ser mujer, ser migrante, ser también persona con discapacidad, porque eso también es otra cosa también aquí, ya, son opresiones, son categorizaciones que me oprimen, que me discapacitan, que me generan barreras para mi inclusión y para mi ejercicio de derechos. Ahora, ser heterosexual es un privilegio. Entonces, tengo mis identidades, 4 identidades oprimidas y una privilegiada. Por supuesto, también en el hecho de que no soy afrodescendiente ni indígena, soy supuestamente mestiza, tengo otro poco de privilegio. En el hecho de que yo sé inglés, también tengo un privilegio. Pero personas, por ejemplo, que no tienen inglés, tienen otra opresión más sumada a la de mujer, discapacidad, migrante o perteneciente a digamos, identidades de género no normativas, y así sucesivamente. Y esas categorizaciones que hacen que experimentemos mayor discriminación no son acumulativas, son integrales, no se pueden dividir, por lo tanto generan una forma nueva de discriminación, mucho más grande y mucho más profunda. Y esa nueva forma de discriminación, que es indivisible, no está abordada por las políticas públicas, porque la mayoría de las políticas públicas no tienen enfoque interseccional. Además, en nuestras categorizaciones o nuestras identidades que tenemos asumidas y que hacen, con las cuales experimentamos el mundo, pueden ir variando y evolucionando con el tiempo, igual que el concepto de discapacidad. Entonces, si yo, por ejemplo, no puedo, una política pública a mí me exige que si yo quiero beneficiarme de una política pública, tengo que decidir si soy mujer o si soy sorda. Entonces, por ejemplo, porque me oponen a decir, yo no puedo decidir si soy más sorda que mujer. Tampoco puedo decidir si soy más migrante que persona sorda, que persona con discapacidad. No puedo porque yo tengo todo eso en mí, todo lo experimento todos los días juntos. Y por lo tanto, mis barreras yo las experimento todos los días junto con todo esto incorporado. Mis barreras son mucho mayores. Entonces, siempre, por ejemplo, en política pública, tú necesitas algo, vas, por ejemplo, al Servicio Nacional de la Mujer o Ministerio de la Mujer, dependiendo del país, tú vas porque tú quieres reclamar que tú eres víctima de violencia. Por ejemplo, tú vas para allá y te dicen, pero tú eres sorda. Sí, yo soy sorda, necesito intérprete. Tú eres sorda, tienes que ir al Servicio Nacional de la Discapacidad. Voy para el Servicio Nacional de la Discapacidad y me dicen, no, pero ese tema de mujer tiene que ir para allá. Entonces tú vas dando vueltas, compro huevo, vaya a la otra esquina. Entonces definitivamente es un círculo vicioso porque no hay políticas públicas que tienen un enfoque interseccional. Ahora, ¿qué significa el enfoque interseccional? Que las respuestas políticas aborden de manera simultánea e integral el efecto complejo, pero también indivisible y muy variado y variable, que resultan cuando múltiples ejes de desigualdad y estigmatización de nuestras diferencias, que puede ser económica, política, cultural, biopsicosocial, corporal, de género, de etnia, de identidades y experiencias, se intersectan en contextos históricos específicos y producen impactos únicos e indivisibles, muy diferentes.
Entonces aquí tenemos ya un eje general, para graficar un poco la interseccionalidad, la discapacitación, la racialización, la oyentización, la generificación y los privilegios. Y aquí yo, si ustedes se dan cuenta, he cambiado la palabra. Ya no la pongo como sustantivo, no la pongo como adjetivo. Estoy poniendo como verbo, a acción. Ya, la discapacidad como tal, como concepto abstracto, no existe. Lo que existe es la discapacitación de nosotros por tener corporalidades diversas. O sea, la discriminación por causa de género existe porque la mujer es mujer por su cuerpo, por su biología. La discriminación por causa de discapacidad es lo mismo, con otro concepto, pero también es por la diferencia. Entonces tenemos dos diferencias aquí, amalgamadas, justas, y generan otra discriminación, que es la discriminación interseccional. Entonces aquí ustedes pueden ver el eje de privilegios y opresiones. Por ejemplo, una persona que tiene una religión no dominante, es oprimida también. Las personas, obviamente, mujeres, además afrodescendientes, es más oprimida que una mujer con discapacidad blanca. Entonces, ya tenemos que considerar minorías lingüísticas, minorías religiosas. Por ejemplo, si una mujer no es fértil, tiene mayor discriminación que una mujer fértil. Y tenemos entonces una cantidad enorme de variables que generan discriminaciones interseccionales, categorizaciones que imponen roles subjugados, que discapacitan, que racializan, que generifican, para mantener ciertos privilegios. Ok. Ahora, entonces, tenemos 19% de mujeres, contra un 12% de hombres que tienen una situación de discapacidad. Siempre somos más las mujeres que los hombres. Segundo, muchas mujeres con discapacidad mencionan actitudes negativas por parte del personal sanitario cuando acceden a los servicios de salud, en especial salud sexual y reproductiva, porque ya por cultura estigmatizante se considera que las mujeres no deberían tener hijos o decidir, digamos, sobre su cuerpo en términos de salud sexual y reproductiva. Entonces se les trata mal. También lo mismo con las atenciones de parto. Tenemos 20% de mujeres con discapacidad en países de bajo ingreso que tienen un empleo, frente a un 60% de hombres con discapacidad con empleo. La discriminación es mayor cuando eres mujer. Es menos probable que las mujeres con discapacidad ocupen cargos públicos y accedan a puestos directivos debido a todas estas barreras y estas estigmatizaciones, en que se incluyen las percepciones relativas a la capacidad, porque si bien hay percepciones negativas en relación a la capacidad en general de todas las personas con discapacidad, es mayor cuando se es mujer, es mayor. Por ejemplo, capacidad jurídica, los mayores, digamos, casos donde se te quita el derecho a la capacidad jurídica es de mujeres. No se le considera apta para desempeñarse en cargos públicos o para tomar decisiones respecto a su vida o su cuerpo. Las niñas y los jóvenes con discapacidad corren mayor riesgo de matrimonio, esterilización y abortos forzados. Las mujeres y niñas con discapacidad tienen mayor probabilidad, entre 2 y 3 veces mayor, de experimentar abuso físico o sexual en relación a las mujeres sin discapacidad. Mujeres y niñas con discapacidad pueden estar expuestas a riesgo de violencia y abuso por parte de un cuidador, en la misma persona que también es responsable de proporcionar asistencia y apoyo en la vida cotidiana. Puede ser su verdugo, su maltratador, su violador. Las mujeres y niñas con discapacidad ingresadas en una institución también, debido a su discapacidad, son más vulneradas y se corren mayor riesgo a sufrir violencia y abuso. No tienen cómo pedir protección. Las mujeres y niñas con discapacidad no solo se enfrentan a un mayor riesgo de violencia y abuso en general en todas las esferas de la vida, sino que además encuentran más barreras para pedir ayuda, para tener conciencia de que están siendo vulneradas, porque también ese es el otro tema. Ya muchas no tienen conciencia de estar siendo vulneradas, lo consideran normal, entre comillas, por ser diferentes.
Y también barreras para acceder a los servicios de apoyo vitales, para poder escapar y para poder recuperarse de violencia. No hay acceso. Y en eso quiero destacar que sobre todo sucede con las mujeres sordas. Porque las mujeres sordas además necesitamos una tercera parte que debería ser un intérprete neutral y con ética profesional. Y también, pues si voy a la policía, seguro no tiene intérprete. Y las policías no van a entender lo que digo. Y si yo soy víctima de violencia, no voy a estar en condiciones de tratar de adaptarme a un entorno que es extraño, sino que es una doble o triple victimización otra vez por la falta de comunicación y la barrera. Más también las mujeres sordas tienen, además de niñas sordas, la barrera de que, como todas las campañas para prevenir violencia basada en género están hechas para público que oye, entonces las mujeres y las niñas sordas no tienen conciencia de estar siendo vulneradas también. Y ni siquiera saben a dónde y cuál es el canal para pedir ayuda. Y cuando los canales son telefónicos no tienen acceso tampoco. Ahora están generándose proyectos en ese sentido, más que nada liderados por sociedad civil, ya para poder ayudar a minorar esa brecha. No hay psicólogos preparados para tratar con mujeres sordas, víctimas de violencia, mujeres y niñas sordas, que donde la brecha es todavía más grande cuando la mujer y la niña sorda ha vivido también la privación del lenguaje, que es otra forma de violencia, cuando eran niños, es decir, no pudieron ejercer su derecho a aprender su propia lengua natural y a comunicarse en su propia lengua natural y acceder a la educación en su lengua y acceder al trabajo en su lengua. Entonces están todavía más doblemente victimizadas. Ahora, tenemos también importante considerar que en nuestros países esta división ideológica también es estigmatizada entre la persona con discapacidad y la persona sorda, en lo que se refiere a los objetivos de las organizaciones y de sus líderes. Ahí están trabajando separadas. Entonces, más autocontemplación como objetivos propios que trabajar unidas. Lo otro es la accesibilidad en políticas públicas es prescindible. Siempre te dicen, espérese, cuando se den las condiciones, ahí ya vamos a poner la accesibilidad, por mientras es lo que hay. Pero cada vez que la accesibilidad es prescindible, se está diciendo, se está enviando el mensaje de que los derechos humanos de las personas con discapacidad son prescindibles y podemos esperar y debemos quedar más atrasito en la fila, lo cual no es, ni debe ser. Ahora, otra cosa importante a considerar, el movimiento feminista todavía no incluye a las mujeres con discapacidad, ni en el concepto, ni en la acción. Y esto también es todavía, cuando si tú miras de una perspectiva interseccional también, pongámonos a mirar cuántos movimientos feministas tienen líderes, mujeres afrodescendientes, cuántos movimientos feministas tienen líderes, mujeres indígenas. Y no es lo mismo pasa, y dentro de esa lista de intersecciones, las mujeres con discapacidad están al último. Pero lo cierto es que los movimientos feministas son liderados por mujeres sin discapacidad, blancas y de clase media y alta. Así es. Entonces volvemos a hablar de las estructuras de desigualdad, que incluso nuestros movimientos sociales todavía se reproducen. Y seguimos discriminando dentro de los grupos ya discriminados. Ok, ahora sigamos la cosa. Entonces, la política de género no incluye la variable discapacidad en nuestro gobierno. Los movimientos de personas con discapacidad son liderados mayormente por hombres. Las políticas de discapacidad no transversalizan la variable de género. Y el movimiento de mujeres con discapacidad difícilmente le cede el espacio de liderazgo a las mujeres sordas y a las mujeres con discapacidad indígena o afrodescendientes. Es decir, no, nosotros también reproducimos, porque es cultural, nosotros también reproducimos los mismos estigmas. Y no nos abrimos a las diferentes diversidades y a las diferentes lógicas. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, dentro de movimientos con discapacidad consciente, nos olvidamos también de hacer accesibles nuestros contenidos para los otros colectivos. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, ya expliqué más o menos que para las mujeres y niñas sordas este tema es mayor todavía por el tema de privación del lenguaje y de la imposición del oyentismo o el audismo.
las respuestas políticas son elaboradas bajo ese concepto y por lo tanto hay privación, no se da acceso en la lengua natural de las personas sordas, ¿ya?, a las políticas públicas y los beneficios y a la protección en casos de violencia de género. Pero resulta que la lengua de señas es la puerta de entrada para el ejercicio de cualquier derecho humano para las niñas y mujeres sordas. ¿Ya? Porque sin eso no puedes ejercitar ningún otro derecho. No puedes acceder a la educación ni al trabajo, ni puedes ir a acceder a los beneficios públicos, o puedes tener participación política, ni tampoco puedes ir a reclamar en situación de emergencia, ni comunicarte para que te atiendan en los centros de salud. ¿Ya? Entonces, todo eso es un círculo vicioso, lo mismo que para las niñas, mujeres y niñas sordas, la lengua de señas es lo mismo que otros medios de accesibilidad para otras personas con discapacidad, que son la puerta de entrada para poder ejercer al resto de los derechos. Ahora, también es importante considerar, el 80% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia interseccional en algún momento de su vida. Otra cosa importante, la necesidad de poder y control sobre la pareja es la causa de la violencia doméstica, no el alcohol ni las drogas. El tema es un tema de poder. Las mujeres entre 18 y 24 años de edad corren mayor riesgo de violencia por parte de la pareja. Y la agresión sexual es un delito de violencia, no un crimen de pasión ni de lujuria, como se dice en muchos casos, cuando se fallan en la justicia estos casos. Otra cosa importante de saber, ¿ya?, una de 2 mujeres sordas, ¿ya?, y 1 de 6 hombres sordos va a ser víctima de violencia doméstica a lo largo de su vida. ¿Ya? Estas son cifras de aquí de Estados Unidos, de una organización que atiende violencia de género, en el caso de sordos. ¿Ya? Bien, entonces ahora quiero también destacar algunos aspectos del capacitismo que afecta sobre todo de manera más diferenciada a las mujeres y niñas sordas. 1, el mito de la asexualidad o el mito de todo lo contrario. Muchas personas con discapacidad, pero sobre todo las mujeres, no son vistas como seres sexuales o capaces de una relación romántica, o al revés, son vistas como objetos hipersexualizados y solo para eso. Entonces, al mito, ahí ya hay frases, por ejemplo, ay, sería muy bonita si no tuviera esa muleta. O, ¿cómo pudo esa madre ciega tener niños tan bonitos? Esos son micro estigmas y discriminaciones en comunicaciones de la vida diaria. Otro estereotipo también es que las mujeres con discapacidad solo pueden o quieren salir con otras personas con discapacidad. Otro, las representaciones mediáticas de sexualidad y discapacidad son inexistentes y refuerzan estereotipos discriminadores. Ejemplo, por ejemplo, yo antes de ti, por ejemplo. La persona con, ahí el caso, ahí el protagonista con discapacidad es hombre, ¿ya? Pero también ahí ya su sexualidad no vale, su sexualidad no se no vale, al final prefiere, digamos, ya, morir, ya, porque piensa que no puede ser feliz en ese ámbito. Pero para las mujeres todavía es mayor, la mujer se considera inútil si no cumple su rol de género, ¿ya?, y su rol sexual también. Los impactos. Naturalizar el despojo forzado del rol de género en mujeres y niñas con discapacidad. Por el lado de la mujer y niña con discapacidad, ella como impacto reafirma el rol de género, ¿ya?, como resistencia. Otro impacto, naturalizar las políticas de prescindencia. Es decir, no puede, tiene que quedar relegada como carga en la casa oculta, para que cuide a la familia de su hermano, para que cuide a su papá, a su mamá, ¿ya no? Entonces, o las políticas de prescindencia, digamos, la esterilización para que no sea madre, y los abortos forzados, la eutanasia, y la otro impacto, naturalizar el abuso, la violencia, la reclusión, el encierro. Otro capacitismo que afecta de manera diferencial, ¿ya?, el estereotipo de la infancia permanente, ¿ya?, donde somos vistas como infantes eternas,
personas que no podemos tomar decisiones sobre nosotras mismas, sobre nuestros cuerpos, porque no somos capaces. La segregación, la negación de la responsabilidad ciudadana, la negación de nuestros derechos también a tomar cualquier decisión, y el confinamiento al rol del cuidado de la familia que no tiene discapacidad. Ahora también tenemos que considerar el capacitismo internalizado. ¿Qué significa eso? La práctica en que las personas con discapacidad, y sobre todo las mujeres, interiorizamos las ideas y los prejuicios de la sociedad, que nos ven como algo indeseable, algo trágico, terrible, algo que debe ser rechazado o compadecido. Eso resulta en que nosotras nos sentimos culpables, o nosotras nos odiamos a nosotras mismas, consciente o inconscientemente. Esta es una forma de capacitismo que se puede dar de maneras impredecibles, incluso dentro de nuestros ambientes familiares o con la gente que nosotros no podemos sentir más cómodas. Igual nosotros interiorizamos nuestra subvaloración de nosotras mismas. Ok, ahora, a ver, ¿cómo vamos con tiempo? Tú me escribes por WhatsApp, Celeste, por favor. Bueno, voy a pasar rapidito diciendo que tenemos marcos de derechos humanos que protegen nuestros derechos, y especialmente también derechos de mujeres y derechos de personas con discapacidad. Ok, entonces primero tenemos la Convención, tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad y su plan de acción de 10 años que está vigente hasta el año 26. Tenemos la Comisión Interamericana para la Mujer, esto dentro del marco interamericano. La Comisión Interamericana para la Mujer es el primer órgano intergubernamental que se creó en el mundo para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Todavía existe, está ahí. También tenemos una muy buena que tiene que ver sobre todo con violencia, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o lo que se llama la Convención de Belén do Pará. Ahí, en su articulado, incorpora discapacidad. Hay una visión más interseccional en esta convención, de no ver los colectivos de manera separada. Entonces, incorpora discapacidad y también incorpora adulto mayor. Tenemos también otras convenciones que nos protegen, pero desde un enfoque interseccional. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esa es sobre todo la más amplia. Allí sale un concepto muy amplio sobre grupos en situación de vulneración. Incluye también, digamos, las identidades de género no normativas. También incorpora diferentes, interseccionalidades que están protegidas por esta convención. También tenemos la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahora, a nivel internacional, tenemos la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CDPD, que es el marco más grande que tenemos. Aquí tenemos que considerar el artículo 3, principios generales, que habla específicamente en su párrafo G sobre la igualdad entre el hombre y la mujer como principio fundamental. Luego tenemos el artículo 5, que habla sobre igualdad y no discriminación. Ese artículo 5 de la CDPD es fundamental para garantizar nuestros derechos. Luego tenemos el artículo 6, mujeres con discapacidad, donde se reconoce específicamente que nosotras somos sujetas a múltiples formas de discriminación y llama a los estados para que garanticen y protejan nuestros derechos. Ahora el artículo 16, protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Incluye el requisito de adoptar legislaciones y políticas que tengan un enfoque diferencial en mujeres y niñas y niños. Luego tenemos los artículos 23 y 25, relativos al respeto del hogar, de la familia y de los derechos sexuales y reproductivos. Y luego tenemos otro articulado dentro de la misma CDPD que se relacionan de alguna manera. Uno de ellos que quiero destacar es el artículo 8, toma de conciencia,
que hace que los estados están obligados a generar campañas de concientización. Ahí para nosotros sería muy importante generar una visibilización de las mujeres con discapacidad como parte del género y también como ciudadanas, con acceso a todos los derechos en igualdad de condiciones que los demás. El otro es el artículo 9, que garantiza la accesibilidad como puerta de entrada, como principio transversal para poder ejercer cualquier otro derecho humano. Entonces, tenemos también la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. Ahí tenemos miembros del comité, por primera vez en la historia, a una mujer ciega de España. Ella está defendiendo un enfoque interseccional en el comité de seguimiento y monitoreo de la CEDAW. Ahora, tenemos también dentro del comité de la CDPD, de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, una observación general número 3, sobre mujeres y niñas con discapacidad, que sería bueno que ustedes lean, porque es muy buena, muy comprensiva, ¿ya? Para que los estados deberían guiarse por ahí, ¿ya? Para garantizar muchos derechos. También tenemos la observación general número 6 sobre igualdad y no discriminación, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que habla de igualdad de género y que llama a poner fin a todas las formas de discriminación, violencia y prácticas nocivas contra mujeres y niñas y promover participación plena y efectiva como requisito previo para lograr un desarrollo sostenible. Ok, ahora, ¿qué pasa? Tenemos lindos marcos legales, tenemos muy lindos marcos legales, pero en la práctica, ya, sobre todo en nuestra región, no se cumplen. Entonces, frente a esta emergencia sanitaria del COVID-19, se ha comprobado también la tremenda vulnerabilidad, digamos, vulneración, ¿ya? No porque no es adjetivo, ya no es sustantivo, de las mujeres con discapacidad en situación de emergencia, ¿ya? Y la desprotección tremenda que existe en estos casos. Entonces, por ejemplo, ya, cuando hay toque de queda, confinamiento forzado por política para prevenir el contagio, la coexistencia prolongada en pareja exacerba situaciones de violencia, sobre todo combinado con el estrés y el miedo por la pérdida de ingresos, situaciones económicas adversas. Y así finalmente entonces las mujeres que son víctimas de violencia son víctimas ahora por más tiempo, de manera más prolongada y con más difícil salida o escape o posibilidades de pedir ayuda. Ahora tenemos también, según estudios del Banco Interamericano del Desarrollo, que aquí en la región, la mitad de los médicos y más del 80% de personal de enfermería son mujeres. El porcentaje más alto del mundo, como una extensión de los roles de género, la enfermería, la geriatría, los servicios de atención para las personas dependientes se feminizan. Pero, en contrario, esas mujeres que están en primera línea no tienen tampoco una protección con enfoque diferencial, porque ellas, después de trabajar, tienen que volver a su casa, pueden poner en riesgo a sus propias familias, ¿cierto? Pero no existen políticas públicas que las protejan de manera, también con un enfoque diferenciado en estos casos. Bueno, ahora tenemos que considerar también los enormes desafíos que esta crisis está presentando para las mujeres y sus familias, porque refuerza la división social del trabajo y continúa perpetuando la desigualdad de género. Bueno, ya con esto voy a terminar y voy a tratar de pasar rapidito con las recomendaciones. Es importante que se promuevan políticas públicas sobre la corresponsabilidad y la distribución equitativa del trabajo doméstico y del cuidado entre hombres y mujeres. Otro, durante las políticas de aislamiento, cuarentena, es importante incorporar medidas alternativas para prevenir, atender a las víctimas de diferentes violencias de género en entornos domésticos, también incluyendo los servicios adaptados para mujeres con discapacidad, especialmente mujeres sordas y ciegas, las mujeres con discapacidad intelectual, los refugios para esas mujeres y son niñas y niños en riesgo y sin hogar, como medida específica para las mujeres refugiadas y también para las víctimas de trata. De incluirse a las mujeres con discapacidad y entre ellas también a las mujeres sordas en paridad, como expertas en asuntos de género, en los procesos de toma de decisiones
para resolver las situaciones de la pandemia, ¿ya? Para resolver las situaciones ahora de las políticas de vacunación y de todas las políticas de acceso a esto, a los tratamientos. Todos los demás efectos relacionados, las mujeres con discapacidad y las mujeres sordas, deberíamos ser parte de la mesa que diseña las soluciones. ¿Ya? Entonces, aquí lo que quiero apuntar también, ¿ya?, es que ya tenemos que tener un enfoque interseccional. Que ese enfoque interseccional se haga costumbre. Es importante. Entonces, promover incidencia política con un enfoque regional. Sería ideal generar una red de mujeres con discapacidad a nivel regional, ya, para la vigilancia, para el monitoreo de los marcos regionales e internacionales, para la defensa de derechos de mujeres y niñas con discapacidad. Otro tema importante, nada sobre nosotras sin nosotras. Representación equitativa en los organismos de toma de decisiones, en la evaluación y el monitoreo regional e internacional, así como en los cargos públicos. Entonces, aquí quiero apuntar dos cosas. ¿Se acuerdan que hace como 2 años atrás, elecciones del Comité de Naciones Unidas para el monitoreo de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, hubo una sola mujer y el resto, todos los demás hombres? Nadie dijo nada, aceptaron la elección, no, con una tremenda brecha de género. Entonces hubo que hacer una tremenda campaña de incidencia política desde la sociedad civil hacia el comité para que en la siguiente elección lográramos la paridad. No hubo un equilibrio más justo. Ya. Ahora les voy a dar un ejemplo de Chile. Chile el fin de semana pasado tuvo sus elecciones municipales, regionales, de gobernación regional, y además elecciones de las 155 personas que van a escribir por fin la nueva constitución política del Estado de Chile. Entonces ahí en esa elección de los constituyentes postularon varias personas con discapacidad, postularon muchos independientes, y dentro de eso varias personas con discapacidad, 4 personas sordas y otras personas con otras discapacidades, incluyendo a la enviada especial de Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad, quien María Soledad Cisterna. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando se empezó a negociar ciertos cupos, por ejemplo, a los pueblos indígenas le dieron escaños reservados, por lo tanto tenemos 17 personas de pueblos indígenas escribiendo la Constitución. Pero, en el caso de discapacidad, no se peleó bien. Entonces sí se peleó la paridad de género, pero no se peleó un cupo justo para personas con discapacidad. Entonces, como resultado sucedió que, por ejemplo, María Soledad sacó la segunda mayoría en su distrito, pero para poder cumplir con la paridad tuvo que ceder su puesto a un hombre sin discapacidad, y quedamos para la constituyente prácticamente con no representación de personas con discapacidad. Entonces esto sigue pasando, tenemos 15 años de convención, sigue pasando, y sigue siendo invisible la necesidad de la representación de personas con discapacidad en el ámbito político. Entonces, esto es importante. Finalmente, para terminar, también quiero acentuar que en cualquier parte, tanto en la defensa, en la incidencia política y para las políticas públicas, tenemos que tener en cuenta que este es un enfoque de doble vía. Por una parte, tenemos que defender protocolos de atención diferenciados de mujeres y niñas en diferentes situaciones de discapacidad, cuando tengan situaciones de violencia de género. Pero por otra parte, tenemos que defender enfoques transversales, es decir, la transversalización de las políticas de respuesta a la emergencia, a la violencia de género, ya que están dirigidas para toda la población, que tienen que tener, incluyendo ahí en todas estas políticas dirigidas para toda la población, tienen que incluir a personas con discapacidad, a mujeres con discapacidad, y el presupuesto para hacerlo efectivo, para hacerlo accesible. Entonces, esto es importante, con un enfoque accesible e interseccional. Entonces, doble vía, diferencial y transversal al mismo tiempo. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Pamela. La realidad es que siempre es grato escucharte, porque siempre traes cosas nuevas. Está siempre en la actualidad de todos los países de la región. Gracias a Dios necesitamos muchas Pamelas, como dice Pamela, ¿no? Necesitamos también
poder ser representadas como mujeres con discapacidad en los lugares de toma de decisión de las políticas públicas. Así que eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, y tenemos que, me gustó mucho la propuesta, Pamela, y si bien ya conocíamos el artículo 8 de la Convención sobre la toma de conciencia, ponernos a trabajar para, si los estados no lo hacen, bueno, la sociedad civil estamos acá para que toda la sociedad tome conciencia de la situación de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, y por eso hacemos también estas reuniones, estas charlas. Y por eso también creamos este área de género, que no es solo de Argentina, y ahora lo vamos a comentar con Rosario. Nuestra área de género pretende, y después le voy a preguntar a ver desde dónde se están conectando, ¿verdad? Pretende tener un alcance. Yo soy bastante pretenciosa siempre, ustedes ya me conocen, ¿no? Un alcance regional. Y como sabemos que compartimos muchos de las barreras de las que habló Pamela, en general con todos los países de la región, queremos que nuestras campañas sean regionales, y por eso invitamos a que los que estamos acá podamos invitar a todos los compañeros, compañeras, a participar de estas, porque no son charlas, porque al final uno termina pensando, bueno, esta es una charla y ya está, ahora me desconecto y me voy a hacer la comida. No, esta es una charla en donde Pamela nos dejó pensando en un montón de cosas, y siempre nos deja pensando. Y ahora Rosario también nos va a dejar pensando en un montón de cosas. Y después de la charla, o sea, después de esto tiene que venir la acción, ¿verdad? Pamela, Rosario, siéntanme, digan que sí, hagan así todos, la acción, porque si no siempre nos quedamos, por nosotros por lo menos desde I+C no nos quedamos en es lo que yo pretendo, ¿no? Por eso siempre estoy mandando tantos mensajes, armando tantas cosas. No pretendo que nos quedemos en el discurso. Y convoco a gente que no se quede en el discurso, como a Pamela y como a Rosario. Así que bueno, Rosario de Genaro, nuestra representante del área de discapacidad, le doy la palabra. Igual a mí me gusta hablar, ¿no? Chao, chao. Bueno, gracias Celeste. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un gusto, como siempre, escuchar a Pamela. ¿Qué decir después que habla ella, no? Yo no quiero ser reiterativa, la verdad es que ha abordado todos los temas, ha dado un paseo por la agenda que tenemos como mujeres con discapacidad y todas las tareas que debemos proponernos. La verdad que un gusto, Pamela. Gracias por la charla, por todo lo que haces también por nuestro colectivo. Y bueno, como ya me presentó Celeste, mi nombre es Rosario de Genaro, yo soy una militante por los derechos de las personas con discapacidad y en particular por los derechos de las mujeres con discapacidad. Ya con Celeste tuvimos una experiencia muy rica aquí en Argentina, hemos trabajado conjuntamente el año pasado y hemos logrado el primer encuentro nacional de mujeres con discapacidad, y allí hemos notado en nuestro territorio nacional por lo menos la necesidad de crear un espacio que aborde esta temática de ser mujer y mujer con discapacidad en esta interseccionalidad de la que hablaba Pamela. Creo que por eso Celeste le ha dado la apertura y me ha dado la oportunidad de estar aquí con este espacio de género. Y bueno, la verdad es que nosotras vamos a tratar de ser una herramienta entre la sociedad civil y todo lo que sea necesario para poder poner en agenda también, no quedarnos en un discurso, en una charla, sino tratar de visibilizar todas estas necesidades de la mujer con discapacidad aquí en nuestro país y en la región. Y para poner en agenda es necesario visibilizarnos, por eso la convocatoria es que ustedes se unan, que participen, que nos traigan las inquietudes,
que nos cuenten qué es lo que sucede en cada región, con cada una de sus vidas en particular, cuáles son las barreras que enfrentan, para poder trabajar esto en conjunto. Esto no es una tarea personal, que es una tarea colectiva, empezar a poner estos temas en agenda de gobierno también, ¿no? Para generar los cambios que necesitamos para que no se vulneren más nuestros derechos. Como les decía, violencia laboral, violencia doméstica, como lo traía Pamela, violencia intrafamiliar, violencia social. Aquí y en pandemia además se ha visto estos temas todos mucho más expuestos por la mujer con discapacidad. Tanto es así que hasta para realizar una denuncia, hoy por hoy el Ministerio de Mujeres no articula cómo poder abordar a una mujer con discapacidad aquí. Digo, hay mucha tarea por hacer, para eso tenemos que nosotras trabajar y poner los temas en la agenda e intentar estos cambios tan necesarios para que podamos tener una vida digna, ¿no? y plena de derechos. Digo, la invitación es para que todas ustedes también nos traigan cuáles son las cuestiones que creen que debemos trabajar en el futuro inmediato, armar una agenda en conjunto, en las mujeres de aquí, las mujeres de nuestro país y como región también, cuáles son estas cuestiones que tenemos en común, cuáles son las barreras que tenemos en común, y tratar de armar una agenda de trabajo juntas. Esa es la propuesta que le traemos hoy aquí, desde I+C, y la invitación que le dejamos, que los mails que les va a dejar Celeste y las redes. Y como próxima reunión teníamos una propuesta también para hacerles, de trabajar con el Ministerio de Mujeres aquí de nuestro país, porque ellos están lanzando un programa de apoyo, y la verdad es que nosotros queremos que sea accesible para las mujeres con discapacidad y ver cómo lo podemos instrumentar con las mujeres con discapacidad. Así que eso creo que va a ser una propuesta para la próxima reunión. Celeste ya les dirá más cómo hacer para participar de ella. Y bueno, decirles nada más que estamos aquí generando este espacio y que estamos para trabajar juntas, juntos, y que los esperamos. Porque la verdad es que después del desarrollo que hizo Pamela tan claro, no quisiera robarles más tiempo siendo reiterativa con algunas cuestiones que, tal como las dijo ella, yo las tenía agendada aquí en mi cuaderno, pero ella fue muy clara, muy explícita y lo hizo muchísimo mejor que lo que podría haberlo hecho yo. Esperamos el intercambio ahora con ustedes, las expectativas que traen, preguntas que nos quieran hacer, y bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias Rosario, gracias Pamela, gracias a todos los que están, ahí la veo, a mi amiga Adriana Nervi también, pero no veo todo el... Esperen porque yo siempre hago lío con la compu y no puedo verlos a todos. Esperen. Bueno, los veré de a poco. Ahí Betina Pepino se retiró, Luciana también parte del equipo de género de I+C, ahí la veo Cristina, Gavita. Perdón, le interrumpo, también decirles que ya comenzamos con algunas campañas en las redes. No sé si han visto, si tuvieron la oportunidad de verla, pero ya estamos trabajando con este tema, y ya hay una campaña como dijo Rosario, sí. Sí. Están todos los barrios. Hoy estuvieron esta semana estuvieron en la comuna, que de hecho es cualquier cantidad de gente. Hoy pasé
muchísima gente, mamá nene haciendo cola y todo eso. Es muy importante lo que está haciendo este programa. Bueno, Sí, sí, sí. lo que tenemos que conseguir nosotras, yo te convoco, Adriana, ya que estás ahí, ya te quedaste, ¿eh? Estás grabada, Adriana Nervi. Quiero que se ría. Lo que queremos hacer es que este programa particularmente, por el tema que abordamos hoy, pero todos los programas tengan esta interseccionalidad, porque si no las mujeres con discapacidad nos quedamos afuera de todos los programas. Bueno, este es un desafío, y es un gran desafío, porque como dijo Pamela, la convención ya tiene 15 años, y todavía no conseguimos que los países reconozcan nuestra participación. A ver, ahí mi amiga Liliana Sanabria nos está diciendo, gracias por la invitación, se disculpa por desconectarla, es una gran amiga y compañera de Ecuador que milita por los derechos de las personas con discapacidad, fue profesora mía en un curso también, y la verdad que de ella también aprendí mucho. La realidad, no sé si necesitamos ser muchas, necesitamos ser personas que trabajemos mucho. Eso es lo que se necesita. La calidad más que la cantidad. Así que bueno, la convocatoria ya quedó hecha. La vamos a lanzar obviamente en las redes con algunos flyers para que los que no pudieron participar sepan cómo pueden participar de I+C y de I+C Género, y bueno, tenemos también campañas de solidaria, I+C Juventud Solidaria, I+C y Trabajo, tenemos varias áreas, estamos abriendo varias áreas, y la verdad es que somos la sociedad civil, y la sociedad civil, si el Estado no ha hecho mucho por nosotros, no quiero decir nada, quiero decir, no ha hecho mucho por nosotros, todo lo que se ha conseguido siempre se ha conseguido desde la sociedad civil. Tendremos que seguir haciéndolo así. Vimos recién la realidad que nos contó Pamela, la realidad de Chile. Enviada de las Naciones Unidas, que es una persona con discapacidad, María Soledad Cisternas, se tuvo que bajar de la candidatura para darle lugar a una persona que no tiene discapacidad. Y entonces ahí, nosotras como mujeres con discapacidad perdimos la representación. Yo hablo como mujer con discapacidad de la región de América Latina y el Caribe. Entonces ahí la perdimos. Y la perdió alguien que ha llegado a un cargo muy alto. Y sin embargo, no han respetado ni su trayectoria, ni lo que representa para las mujeres con discapacidad. Para nosotras, aunque algunas o la mayoría de las que estamos acá somos de Argentina, lo que se replica en los países vecinos va a ser lo que nosotros podamos tomar también. Y todas aquellas campañas que podamos acompañar de países hermanos, nosotros lo tenemos que hacer. Y así es una idea que está dando vuelta en la cabeza de varias personas, esta que comentó Pamela, y que en algún curso se propuso hacer una red de mujeres con discapacidad. Todas las que estábamos en el curso, que éramos más de eso, dijimos sí, que la organización que armó el curso armó. Entonces, separadas, somos más, no sé cómo decir, somos menos peligrosas, somos unidas cuando nos unamos todas las de la región y esta red vía. Creo que va a llevar mucho trabajo, pero creo que se puede llegar a hacer. Así que, bueno, las dejo, les agradezco por haber participado, especialmente a Pamela, a Rosario, que tomó la posta de hacerse cargo de esta área compleja, si las hay, a Pablo y Diego Pomeranec, y a mis compañeros de I+C, especialmente obvio a Leandro, que es el que está manejando las redes, y
y maneja todo, ¿no? El Zoom, las redes. Pobre, sin Leandro no estaríamos en vivo y en directo. A veces le conocemos la cara, a veces no. Siempre tiene el logo de I+C en su cara. Pero bueno, los dejo. La realidad es que nosotros tenemos un himno, no sé si se va a escuchar, yo no lo escuché la otra vez, Lean, no te quiero espolear pero digo, por si no se escucha lo dicen. No, yo no lo escucho. Nosotros tenemos un himno en I+C que lo elegimos entre todos los que trabajamos, que es Mi trabajo son tus derechos, se llama la canción. Está subtitulada todo, así que después el que quiere me la pide. Mi trabajo son tus derechos. Bueno, nuestro trabajo son los derechos de todas las personas con discapacidad. Y así podemos ir construyendo un mundo que nos incluya a todos. Gracias por participar. Gracias a las intérpretes también. Vamos, Lean, que tú puedes. No se escucha, ¿eh? Bueno, ahí pueden seguirnos en las redes también. Tenemos TikTok, chicos, tenemos TikTok, somos fashion, tenemos TikTok. Bájense el TikTok, búsquennos en las redes. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Por acompañarnos en la accesibilidad, que es lo más importante. Hay que concientizar eso también.